pronóstico mundial. La salida que tuvo los resultados electorales de noviembre del 2018, lo que se conocen como las elecciones de medio término, evidentemente dejan al presidente de Estados Unidos en una posición de debilitamiento. Entonces, al perder el control de la Cámara de Representantes en las elecciones pasadas, pues evidentemente ha comenzado a presionar al Congreso para que le autorice, por ejemplo, el dinero para la construcción del famoso muro, ¿no? Y él ha dicho que si no le dan los recursos, pues va a cerrar el gobierno. Como los Estados Unidos se ha contraído, ¿no?, de un papel eminentemente protagónico que tenía, a tratar de dejar de lado estos intercambios. Las críticas muy fuertes que le ha hecho a la OTAN, por ejemplo, la escalada de medidas represivas en términos de comercio internacional con China, y desde luego las complicadas relaciones que mantiene con la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces vemos una contracción de los Estados Unidos que no necesariamente está relacionado con los intereses de sus empresas. Esto es importante señalarlo, como algunas empresas han entrado en conflicto. Evidentemente va a buscar la reelección, y si hacemos un pronóstico para el 2019, me parece, si mantiene su lógica de confrontación y de distanciamiento, me parece que la figura del presidente de los Estados Unidos va a seguir en descenso, es decir, criticado y señalado. Yo no tengo elementos en este momento, variables de análisis, como parece que va a cambiar o que va a modificarse. Y me parece que al contrario va a profundizar su confrontación, va a seguir abriendo frentes con aliados tradicionales, como es el caso de Japón, por ejemplo. Desde luego el Reino Unido también mantiene una seria distanciamiento, rompió sus relaciones personales que tenía con el presidente Macron. Entonces no tengo elementos como para pensar que va a cambiar, ¿no? Antes creo que va a empeorar. Sí, estamos viviendo un movimiento pendular en términos políticos, ideológicos y electorales en América Latina en general, ¿no? Entonces tienes una izquierda variopinta, pero finalmente con ciertas coincidencias. El continente latinoamericano es muy prolijo para crear organismos multilaterales. Si se crea el UNASUR, por ejemplo, ¿no?, en la Unión de Naciones de Sudamérica, crean el Comando de Defensa, ¿no?, cuya primer sede estuvo en Buenos Aires y después en Ecuador. Entonces, nosotros podemos observar que hay un movimiento pendular en donde solo el caso de Colombia, porque Uruguay viene siendo gobernado por la izquierda, en donde sus dos presidentes que se han alternado en poder fueron guerrilleros urbanos, ¿no?, montoneros. Es decir, tanto José Mújica como el actual presidente que está repitiendo, que es Tabaré Vázquez, fueron guerrilleros de armas y combatir a la dictadura militar de su país, que ellos todavía permanecen en el poder. Una izquierda mucho más, me parece, más moderada y por lo tanto más visionaria, ¿no?, sin que necesariamente tenga que ver con una derecha o con un populismo conservador, pero sí es muy claro que se están deshaciendo de toda esa herencia estructural, jurídica, presupuestal de los gobiernos que les precedieron. Y nos faltaría hablar también del cambio generacional en Cuba. También es muy importante, en donde lamentablemente, y hay que decirlo, México estuvo ausente. Como también estuvo ausente de un tema muy importante, que el proceso de negociación de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no?, que también ha sido un conflicto muy largo. Colombia el año pasado, según la Oficina contra el Delito y el Crimen de las Naciones Unidas, rompió récord histórico de producción de cocaína, por un lado, pero también un dato que es tremendo, pero se rompió récord del número de hectáreas destinadas a la producción de hoja de coca. Aumentó entre el 2016 respecto al 2017 el 17%. ¿Esto qué quiere decir? Un estrepitoso fracaso de la política para hacerle frente al narcotráfico en ese país. Y quiero señalarlo, esto es muy importante, porque en México, incluso el nuevo gobierno, siguen teniendo una extraña, yo no me explico por qué, fascinación por el caso colombiano, como lo tuvo en su momento el presidente electo Enrique Peña,
ahora también conceptos como la justicia transicional, la amnistía, las comisiones de la verdad, que solo aplican para conflictos que tienen origen político ideológico, no para procesos criminales. A mí me parece que el conflicto en Siria lamentablemente va a persistir. Es que veamos en términos geopolíticos quiénes tienen interés ahí, solo en términos de colindancia. Turquía, la Unión Europea, la Unión Europea evidentemente porque Turquía tiene frontera continental con Grecia, ¿no? Israel, por supuesto, Jordania, Irán, por supuesto, Irak y de alguna forma Rusia. Entonces, este cóctel de relaciones y de influencia con el notable separatismo kurdo, sí me parece que va a ser un conflicto que desafortunadamente se va a prolongar. Y yo quisiera también tocar el caso de Libia. Libia, como sabemos, Libia es un país inventado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que agrupa a 3 etnias de manera arbitraria. Entonces hay 2 gobiernos en Libia con intereses petroleros muy importantes. Entonces es una zona muy convulsa, sin olvidar, insisto, las guerras en curso de Afganistán y de Irak, aunque formalmente no están reconocidas. La analogía y el simbolismo que representa la caída del muro de Berlín puede ser un mensaje positivo en el sentido de que no puede haber límites físicos. Vaya, la migración es parte de la naturaleza humana. Bueno, la especie humana, ¿de dónde salió? Salió del sur de África y se esparció por todo el mundo, ¿no? Entonces, forma parte de nuestra naturaleza. Seamos mexicanos, sirios o canadienses, forma parte de la naturaleza del ser humano desplazarse. Entonces, la caída del muro de Berlín puede ser un buen momento para recordar esto y flexibilizar. China es el país que más expulsa nacionales y los reparte por el mundo. Pero México es el único caso en el mundo donde el 97% de sus migrantes van directo a otro país, que son los Estados Unidos. Es el único caso en el mundo. Claro que a las políticas conservadoras de los Estados Unidos les preocupa esta mexicanización de los Estados Unidos. Y si nos ponemos en los zapatos de ellos, pues eso suena hasta lógico, digo, no es que lo justifique, de ninguna manera justifico la forma racista y discriminatoria con las que tratan a nuestros mexicanos allá en Estados Unidos. Al carecer de papeles para entrar, en fin, uno está violando la ley, estrictamente hablando, porque no hay migrantes ilegales. Yo llamo a que hay, porque no hay seres humanos ilegales en donde estemos. Hay seres humanos que están en condiciones irregulares en cuestiones migratorias, eso sí. Pero sí me parece que la migración va a ser el tema de este siglo.